Bueno, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre Julio Enrique Blanco, sobre su vida, su viaje a Nueva York y la influencia que tuvo en la creación y el desarrollo de la Universidad del Atlántico. Este será un video corto y resumido por los estudiantes de la cátedra de Julio Enrique Blanco de la Universidad del Atlántico. Los estudiantes somos Adrián Giraldo, Marlon Gamarra y mi persona Daniel Escorza. Bueno, comenzaremos hablando un poco sobre lo que es la vida de Julio Enrique. Bueno, Julio Enrique Blanco fue una inteligencia superior desarrollada autodidácticamente basada en una vida de estudios, reflexiva, irracional e inteligente. Este señor nació en Barranquilla, Colombia, el 17 de mayo de 1890 y murió un 18 de julio de 1917. Su padre fue un ingeniero civil y escritor con figuración política. Este también fue ministro de Tesoro del presidente José Vicente Concha, del cual heredó su biblioteca impregnada de obras universales. Los estudios del señor Julio Enrique Blanco de la Rosa se dieron en los colegios León y el reconocido Colegio Americano. En estos descubrió lo que es su interés por el idioma inglés y escritores clásicos de habla inglesa. Entre los autores que leyó están Víctor Hugo, Chateaubriand, Lamartine y Alejandro Dumas. La librería Minerva fue una de las principales fuentes para obtener nuevos libros. De allí fue que pudo derivar hacia Goethe y otros autores alemanes, abordando temas relacionados con lo que era la literatura, la ciencia, la filosofía, entre otros temas. También podemos concluir de esto que este señor era un loco apasionado por la lectura, lo cual le permitió continuar ampliando sus horizontes intelectuales. Con la gramática de Caro y Cuervo, comenzó a estudiar el latín y el griego para entender aún más a los filósofos y al estudio de la ciencia. Este también se interesó por lo que era el campo de la astronomía como parte de la ciencia. Hola, mi nombre es Adrián Giraldo y yo les voy a hablar acerca de su viaje a Nueva York. Su primer viaje a Nueva York lo hizo a los 17 años, acompañado de todos sus familiares, por razón de la actividad política que hacía su padre, lo cual los obligó a exiliarse por un tiempo. Una vez estando ahí, lo primero que hizo fue perfeccionar lo que era su nivel de inglés, puesto que fue fundamental para él adquirir ese conocimiento y ese vocabulario, que le permitiría entonces leer los clásicos ingleses a los que él se interesó, como fue por ejemplo el caso de Franklin, el de Emerson, entre otros, sumando así lo que sería lo científico con lo humanista. También de esta manera, gracias a la facilidad que le ofrecía en la librería de Nueva York, comienza lo que sería el estudio en alemán, ya que también comprendió que sin ese conocimiento no podía estudiar a profundidad lo que eran esos filósofos. Es en este entonces en el que escribe su primer ensayo, ¿qué es y cómo se da la conciencia? Fue el título que le colocó, según afirma en su autor biográfico, que ya había entendido lo que era la esencia de su vida. Eh, Concluyendo así que no ha existido ningún filósofo verdadero sin exaltaciones interiores, ni poeta sin inspiración sobrehumana. Solo así es que se aprende a razonar sobre el misterio del ser. Ahora, el señor Julio Enrique Blanco lo que hizo después fue concentrarse y profundizar en lo que es el estudiar, el anotar y el analizar, para posteriormente escribir lo que nosotros entenderíamos hoy como lo que era la gran meta de su vida. Hola, mi nombre es Marlon Gamarra. Yo voy a hablar sobre el Museo del Atlántico, su administración y las diferentes entidades
por las que fue compuesta. El Museo del Atlántico se construyó en 1940. Este se edificó en el barrio El Prado, en Barranquilla. En esta sede se manejaban las labores administrativas del museo. El museo estaba compuesta por varias instituciones de la ciudad. El Colegio de Barranquilla, para varones, para los estudios de bachiller. El de señoritas, para los estudios del magisterio. La Escuela Industrial, para el estudio práctico de la mecánica, electricidad, herrería, carpintería y ebanistería. La Escuela de Bellas Artes, para el estudio de la música y artes, dibujo y pintura. La Escuela del Comercio, para las preparaciones de administradores mercantiles, industriales y bancarios. Y el Instituto de Fisiografía y las escuelas complementarias. Ahora voy a hablar sobre la evolución que ha tenido la universidad desde ser el Museo del Atlántico en 1940 hasta 1946, donde oficialmente pasó a ser la Universidad del Atlántico. En 1940, el Museo del Atlántico surgió como una obra que buscaba el poder integrar una educación superior a la ciudad, creando un conjunto institucional para el fortalecimiento de la investigación, las artes, la cultura, la educación física y la formación científica en nuestro departamento. Fue aprobado bajo la Ordenanza número 35 y se estructuró como el Instituto Psicotécnico, la Biblioteca Departamental, la Oficina de Orientación Escolar, etc. En 1943 nació la Facultad de Comercio y Finanzas. Poco después se añadieron más facultades, como Química y Farmacia e Ingeniería Química. Estas le dieron un paso a la creación de la Institución Politécnica del Caribe en 1945. Al año siguiente, en 1946, finalmente se dio legalmente el nacimiento de la Universidad del Atlántico. Para ese entonces se conformaba con las facultades de Comercio y Finanzas, Química y Farmacia, Ingeniería Química, Bellas Artes y el Castillo de Salgar. Está claro que la Universidad del Atlántico ha tenido un largo camino que recorrer para poder pulir sus instituciones, y aún así día a día sigue esforzándose para seguir mejorando.